Curso taller de investigación en ciencias básicas, cuyo título general es cómo hacer que la parte clínica lo podamos concatenar con lo que es la parte de ciencias básicas, con lo que es la parte de la ingeniería molecular. Como habíamos hablado el día de ayer, la ingeniería molecular es la parte de la investigación que está más desarrollada en el mundo. Y aquí en la institución, sin embargo, no hacemos trabajos en ingeniería molecular, que bien cada uno de nosotros lo podemos realizar con la debida capacitación, con el debido asesoramiento. Nosotros sabemos de que cuesta efectivamente cambiar el chip de la investigación. Lógicamente, este es un área de la investigación que queremos desarrollar y no esperamos que los 1.500 trabajadores se dediquen a esa área de investigación. Hay otras áreas de investigación, pero sí por lo menos tener los conocimientos para poder nosotros de repente formular en algún momento alguna pregunta con vistas a poder resolver desde el punto de vista de la ingeniería molecular. No olvidar que aquí en 2 semanas vamos a tener la presencia acá de la doctora Minaya, y vamos a hablar de otra área de la investigación completamente diferente, que son los ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, ¿cómo se hacen los ensayos clínicos aleatorizados en gestantes? Que es un tabú, ¿no? Ustedes saben que los ensayos clínicos aleatorizados en gestantes por lo general tienen cierta restricción por el feto, ¿no? Que puede conllevar a tener problemas o malformaciones. Entonces, esa pregunta y respuesta la vamos a hacer con la doctora Minaya, que tiene un cargo en el INS. Martes 24 estamos quedando ya con la doctora Minaya para que nos hable de ensayos clínicos aleatorizados. Y posteriormente vamos a tener también la presencia de vamos a tratar de contactarnos con Eduardo, que es obstetra, porque es una persona muy capaz. Él es experto en lo que son trabajos de investigación en estudios experimentales, en ratas. ¿Ya? Estudios en ratas, cómo preparar a la rata, qué tipo de estudios podemos hacer con la rata. Entonces es importante, eso va a ser de aquí a un mes. Y así vamos a traer a connotadas personalidades que estoy seguro que hay acá en Lima, si es posible del extranjero vamos a traerlo, para que puedan darnos a una charla. Entonces esta es una educación continua en lo que es investigación. Son áreas de investigación totalmente diferentes unas de las otras. Queremos que por lo menos salgan unos 5 o 6 personas que se dediquen a esa parte de la ingeniería molecular. Ese es nuestro objetivo. Entonces, para desarrollar la investigación acá en la institución, requerimos, ya hemos mencionado 3 cosas, para que se desarrolle la investigación en lo que es la ingeniería molecular, que es la principal investigación a nivel mundial. ¿Ya? El presupuesto mundial se va más que nada a lo que es la parte de la ingeniería molecular, al ADN, al ARN, a eso se va. Entonces son 3 cosas que nosotros queremos: potenciar a nuestros profesionales, que nuestros profesionales sean el top a nivel nacional o a nivel latinoamericano o a nivel internacional en una determinada área de la ingeniería molecular, en lo que es, por ejemplo, ITU, en lo que es, por ejemplo, treponema pallidus, que en este momento lo es el doctor Arturo Centurión, en lo que es malformaciones fetales, en lo que es, en fin, que sea una persona connotada, para que esa persona connotada tenga cierta presencia y cierto respaldo político, y a través de esa persona poder canalizar inversiones extranjeras, porque ya hemos dicho, ¿no? Cumplimos con todas las normas, pero el investigador va a pedir dinero al extranjero. ¿Y usted quién es? No es nadie. En realidad, el doctor Guimay va a pedir dinero y usted no es nadie. Entonces no le van a dar. Pero si catapultamos a nuestros profesionales, los ponemos así, que se dediquen a esa parte, queremos que salga, que se presente, que se muestre a nivel nacional, que haga investigación. Entonces esa va a ser un referente para atraer inversiones. Ese es uno. Capacitación de nuestro personal, ¿ya? En un corto tiempo, que estén posicionados a nivel nacional y, si es posible, a nivel mundial. Eso es número 1. Número 2, la creación de nuestra fundación, ¿no? La fundación es importante crearla porque toda institución trabaja con fundación. La Cayetano Heredia, habíamos hablado el día de ayer, que es la principal institución receptora de inversiones extranjeras en lo que es salud. El dinero no va directamente a la Cayetano Heredia, ya va a una fundación. Esa fundación es un organismo paralelo serio, integrado por connotados investigadores, integrado también por la Cayetano Heredia, por otros organismos,
y ahí se canaliza, y es más rápido, porque usted sabe que una entidad del Estado es un elefante, ¿no? Es un paquidermo. Tú metes dinero en el Estado y nunca más lo vas a volver a regresar, ¿no? Porque se difumina, ¿no? Entonces todo el esfuerzo que hacemos va a caer a foja. Entonces necesitamos independizar, y eso se va a hacer mediante una fundación. Esa fundación ya se elevó el expediente, el doctor Carranza lo tiene, el director ya se le ha hablado, y están comenzando a reunirse para crear esa fundación, que no solamente para investigación, sino para alcanzar diversos tipos de inversión, por ejemplo para nuestro patrimonio histórico que está al frente, que está votado, que probablemente a través de esa fundación podemos hacerlo crecer. Entonces ese es el objetivo, ¿no? De tal manera de que cuando viene un organismo, por ejemplo la CDC de los Estados Unidos, ya sabe que ya hay una fundación que se llama Fundación en la Salud Materno-Perinatal, así se va a llamar, Fundación en la Salud Materno-Perinatal, por la cual puede canalizar, y en vez de que se vaya a la Cayetano Heredia, ¿no? En vez de que se vaya a San Marcos recientemente ha creado su fundación, ¿ya? Porque se ha dado cuenta de que la Cayetano le lleva miles de años de ventaja. Pues ya ha creado, entonces la maternidad también puede crear su fundación. Ese es el segundo objetivo que tiene esto acá. Y el tercero es la creación de nuestro laboratorio de ciencias básicas en investigación, nuestro laboratorio de ingeniería. Entonces cuando viene la CDC y quiere desembolsar dinero, ya tienes tu laboratorio de investigación, ¿dónde está? Bien. Ya tienes ya tu fundación, ¿dónde está? Bien. Ya tienes tu investigador senior, ¿dónde está? Bien, acá está. Ese es el objetivo. Y entonces ese es el objetivo que quiere la Dirección de Investigación, ya procurar, que son importantes por supuesto, pero procurar ya los estudios descriptivos, ya tratarlos ya de pasarlos simplemente como estudios descriptivos. Ya nosotros tenemos que elevar ya nuestro nivel de investigación a otra área de investigación. Ya no queremos ya estudios descriptivos, ¿ya? Que pueden ser importantes, por supuesto que sí, ¿no? Pero ya queremos ya cambiar, buscar otras maneras de investigar. Por eso estamos en la capacitación constante.